Estamos de vuelta, amables televidentes, hablando de Guatemala, Elecciones Generales 2015. En nuestro primer bloque tuvimos el panel integrado por Walter Emilio Cook y Gabriela Carrera. Y en este segundo bloque ya se nos une al panel María Aguilar Velázquez, con quien entonces también continuaremos la conversación sobre el tema que nos convoca. En este segundo bloque, entonces, queremos ver cómo se relaciona este sistema de partidos políticos, la experiencia de la que hablamos en el primer bloque, un sistema que es excluyente, un sistema en el que no hay igualdad, no hay representación y que nos lleva a un concepto interesante que ha salido aquí, el de la frágil democracia. Ya Gaby nos comenzaba a hablar en el bloque anterior sobre la crisis que surge a partir de marzo-abril y cómo llegamos entonces a esas elecciones. Ahora queremos ver un poco esa crisis, qué más podemos decir sobre esa crisis y cómo se relaciona con el hecho de que hubo elecciones en Guatemala, ¿verdad? Tal vez comenzamos otra vez contigo, Gaby. Bueno, yo creo que si vemos la crisis desde la óptica de lo electoral, ¿verdad? El proceso electoral, es una crisis que permite aflorar todos esos sentimientos de poca credibilidad, de desconfianza en los políticos, en candidatos, en los partidos políticos también. Y es una crisis también que permite levantar la voz en cuanto al rechazo de toda la clase política y que en un contexto electoral es muy difícil gestionar desde yo partido político todo lo que está sucediendo con la sociedad, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, para mí paradigmático fue cuando no permiten, por ejemplo, que candidatos como el de Partido Líder hagan mítines en algunos espacios públicos, ¿verdad? Es decir, hay ya un coraje y una valentía desde la sociedad de decir, no queremos más esto. Y Walter, desde la experiencia de ustedes en las comunidades, ¿podríamos decir que al mismo tiempo se estaba experimentando lo que nos dice Gaby o ahí tardó más en haber expresiones de esta naturaleza? Tardó un poco, tardó como unos 15 días, ¿verdad? Porque el movimiento se centraba aquí en Ciudad Guatemala. De repente vimos cómo también el movimiento se trasladó a Quetzaltenango, después a Huehuetenango también. La ciudadanía se iba empoderando, ¿verdad? Y sobre todo esa indignación que nos hizo también despertar. Y también en lo local, ¿verdad? Porque como decía Gaby, habían localidades que llegaban y todos sacaban un cartel de indignados de que no te toca, ¿verdad? Yo creo que eso también nos ayudó y realmente con esta crisis también creo que salimos ganando la ciudadanía, ¿verdad? Porque fue histórico ver cómo universidades, San Carlos uniéndose a universidades privadas, ¿verdad? Que realmente había como ciertos recelos entre estas universidades, pero sin embargo logró aglutinar la sociedad, ¿verdad? Tanto el área rural, urbana, ¿verdad? Y sobre todo alzar la misma voz, o sea, la indignación que causó la corrupción, yo creo que nos ayudó también a tomar más conciencia y sobre todo tener el valor de salir, ¿verdad? A manifestar nuestro descontento. Muy bien, entonces estamos viendo como un proceso que se inicia a nivel de la cabecera departamental de Guatemala, de la ciudad capital, pero que sí, en unos 15 días, nos dice Walter, se fue viendo también surgir en las cabeceras departamentales y luego en las comunidades. Y a mí me parece interesante también lo que dice Walter en cuanto a este movimiento, el tema de las universidades y cómo desde esta perspectiva se ve interesante, casi histórico, que las universidades, los estudiantes, hay que decirlo así, tal vez, ¿verdad? Si ustedes me corrigen si me equivoqué, se unen para hacer estas manifestaciones. Desde tu perspectiva, María, ¿cómo se ve esto? Bueno, yo creo que entre la relación de la crisis política y lo de las elecciones, algo que a mi parecer hay que agradecerle a Valdizón fue su campaña de no te toca, de me toca o le toca, porque eso le dio una oportunidad a muchos de los colectivos de usar el no te toca y el decir, bueno, no, hasta aquí un basta y no vamos a seguir perpetuando este sistema donde el que no ganó en las elecciones pasadas es al que le toca ahora, y creo que lo vimos cuando hizo su gran movilización aquí en la capital, que creo que había una persona con creo que era el único que llevaba un cartel y que decía
decía algo así como que no te toca, y es lo que dice Walter, luego se van a ir a todas las, lo vemos en Coatepec, en Quetzaltenango, en Pachitzilla también sí, pasó algo. donde hubieron muchos, y claro que esto se vio en hechos de violencia, porque entonces los partidarios de ellos apoyaban reaccionaban con violencia hacia las personas que estaban en contra de criticar a los políticos, pero creo que eso fue muy importante, y eso añadió otra dimensión a lo que eran las movilizaciones, porque no eran solo movilizaciones de pedir renuncia hacia Valdetti o hacia Pérez Molina, ya eran movilizaciones por analicemos qué es lo que está pasando con las elecciones y qué es lo que va a pasar. Y bueno, obviamente creo que lo de los estudiantes en ese sentido fue un factor bastante importante, esa unidad que se vio, que no se había visto, y que creo que eso también le abrió los ojos a muchos sectores de la población que creían, bueno, no se sabe hasta dónde va a avanzar esto, cada quien está por su lado, y creo que al ver esa unidad, como que reaccionaron de una manera, bueno, quizá esto sí va a avanzar de una manera diferente, donde podamos plantear demandas como sociedad unida, ¿no? Sí, yo veo interesante esto que ustedes nos dicen, y que seguramente nuestra audiencia va a encontrar muy interesante, que es, retomando lo que hablábamos en el primer bloque, ¿cómo comienza esta crisis? Comienza con lo que nos dicen la CICIG y el MP en el tema de corrupción, ¿verdad? Ahí inicia. Pero sí va migrando un poco el interés a temas que tienen que ver con las elecciones. ¿Dirías tú esto? Yo creo que fue natural que migrara precisamente en el ambiente electoral a una postura desde la plaza y desde los ciudadanos que comienzan, y las plazas diríamos, ¿verdad? A posicionarse frente a las elecciones, ¿verdad? Yo recuerdo la primera vez que la gran manta amarilla de los colectivos de Otra Guatemala ya salen en estas condiciones, no queremos elecciones. Y hubo muchas consignas que iban alrededor de ese mismo tema, digamos, ¿verdad? Hay que reformar todo el sistema, ¿verdad? No le toca a nadie, como decía María, ese no te toca se expandió a todos los partidos políticos, ¿verdad? Había en la plaza o en las plazas una voluntad de que las transformaciones fueran más profundas, ¿verdad? Y eso fue, creo yo, súper esperanzador para muchos de los que estuvimos manifestándonos, porque era tal vez lo que creo una pequeña conciencia de lo que podía suponer una nueva ruta en el futuro a corto plazo de Guatemala, ¿verdad? Yo creo que muchos sí estuvimos convencidos y hasta optimistas en que la posibilidad de que las elecciones no se llevaran a cabo fuera una realidad, ¿verdad? Creo que aunque no pasara eso, sí se crearon muchos argumentos de fondo que permitían decir que las elecciones no eran sobre todo legítimas y representativas de la sociedad guatemalteca, que no nos merecíamos, sobre todo los candidatos que iban a diputados, que iban como presidenciables, ¿verdad? Y que creo que eso es una de las grandes herencias de las movilizaciones. Muchas gracias. Con estas palabras de Gaby vamos a ir a un corte. Me parece interesante recuperar esto que ella nos dice al final, que todos vimos en las mantas, y a lo mejor algunos incluso detuvimos mantas que dijeran, en estas condiciones no queremos elecciones. Y es precisamente eso lo que nos va a convocar en el siguiente bloque para hablar, entonces, ¿qué pasó en las elecciones? Esa es entonces la pregunta que queda planteada para nuestro siguiente bloque. En este proceso de crisis política se cruza las elecciones generales 2015. ¿Qué impacto tiene en todo este movimiento y qué resultados vemos también de las propias elecciones? Yo quiero hacer un poquito una mirada hacia atrás a los últimos meses. En abril específicamente, el 16 de abril, cuando se abre todo este caso de la línea, y luego el 25 de abril, la primera manifestación ciudadana que creo que fue fundamental para un nuevo respiro ciudadano, para comenzar a ser el músculo social que esta ciudadanía había perdido hace tanto tiempo. A partir de ahí,
y durante varios meses la ciudadanía fue moviéndose junto con una realidad de crisis política que no es de ahora, sino que reventó ahora. Hay que decir que Guatemala ha tenido crisis desde hace mucho tiempo, hemos tenido una coyuntura muy larga de crisis, pero esa coyuntura tuvo una válvula de escape muy fuerte ahora a partir de esto que la CICIG y el MP hacen, que es destapar casos de corrupción, de defraudación aduanera y tributaria. Entonces yo creo que fue fundamental que la ciudadanía se apropiara de este momento de crisis y lo hiciera suyo. Eso fue muy hermoso y pudimos ver las manifestaciones cómo fueron creciendo, y no solo se pedía una renuncia en el sentido de fuera a los funcionarios responsables por ello, sino se iba más allá. Yo recuerdo que se pasó del renuncia ya, al rescata ya, al reforma ya, revela ya, en términos de revelar procesos, digamos, de esta corrupción, y el último era hasta una propuesta que molestaba, que era el de revolución ya. Y esta revolución ya hasta le llegamos a poner la R entre paréntesis para que pareciera una evolución hacia otro estado. Era un aire importantísimo para la democracia que queremos alcanzar. Y como eso estaba pasando y al mismo tiempo se aproximaba, digamos, las elecciones 2015, que deberían ser un 6 de septiembre, realmente lo que empezó a pesar más para la ciudadanía fue este tema de la corrupción y no el tema electoral. Entonces ese tema electoral quedó en un segundo plano. En algún momento hubo sectores de poder que han definido mucho de lo que pasa en este país tradicionalmente, que también se vieron como ahorillados, y en ese momentito creo que hubo negociaciones muy importantes entre CACIF, Embajada de Estados Unidos, ciertos sectores sociales interesados, digamos, en preservar el orden, porque este conservadurismo nos hace creer que todo se hace dentro del orden. Por ejemplo, si nosotros vemos lo que estaba pasando con la defraudación aduanera, muchas cosas eran hechas dentro del marco de una organización casi perfecta. En las grabaciones lo vemos. El teniente Jerez dice, la R está bajando, la recaudación está bajando, tenemos que subirla. Y sube si uno lo ve. Entonces, era todo muy ordenado, digamos, incluso dentro de marcos legales normales. Pero yo creo que íbamos bastante bien ciudadanamente hasta que deciden que las elecciones se tienen que rescatar porque estaban casi que relegadas a un segundo y me atrevería a decir un tercer plano. Para la ciudadanía las elecciones no eran ya lo más importante, que en términos de una democracia formal lo son en términos del mecanismo del voto y de sostener un orden, digamos, muy conservador en Guatemala. Pues yo creo que ese fue el juego que se dio, y ahora lo que tenemos que hacer es hacernos muchas preguntas, ¿verdad? Muchísimas preguntas de cara a la segunda vuelta. ¿Quiénes van a dejar a la CICIG en este país y quiénes no? ¿Quiénes rodean a ambos candidatos y digamos quiénes marcaron distancia de ellos? ¿Cómo se van a jugar cómo se va a dar la nueva correlación de fuerzas en el Congreso que ya empezamos a ver? Lo dijimos hace una semana después de las elecciones que la subasta en el Congreso iba a empezar y ya se está dando. Y ahorita, digamos, tenemos que enfocarnos en el gobierno de transición. Tiene que haber un protocolo de transición, digamos, ya debería de estarse dando y debería de estarse promoviendo desde una nueva ética, que es lo que desearíamos ver en los siguientes gobiernos. Y la ciudadanía debería estar exigiendo qué quiere para este periodo y para los siguientes. Entonces, yo creo que de nuestra fuerza ciudadana depende muchísimo lo que va a pasar ahorita y después. Las elecciones ya están pues a la puerta y no nos da mucho tiempo de rearmar, pero sí de leer la realidad, ¿no?